Una de las imágenes más llamativas de los primeros días de la pandemia, el año pasado, era la de aviones estacionados en las pistas de aterrizaje de los aeropuertos. No entraban en los hangares, que no están diseñados para que tantos aviones estén en tierra a la vez. Una señal de cómo el turismo internacional había caído en picada de un día para el otro. A 15 meses de comenzada la pandemia de COVID-19, el panorama parece ser otro. Incluso para nuestro país, aunque todavía atraviesa una complicada situación sanitaria. Ya hasta vuelven a verse fotos en redes sociales de uruguayos por el mundo, mientras otros ya planean sus primeras salidas del país para los próximos meses. ¿Es una percepción o realmente está volviendo a moverse el turismo internacional? ¿A dónde se puede viajar? ¿Qué requisitos hay? ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el economista Andrés Gil, director de e-commerce de 5M Travel Group y CEO de Toc Toc Viajes. Andrés, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Romina, buen día y un gusto estar de nuevo con ustedes. Lo mismo, ¿sabés qué? Recordaba hace unos minutos cuando estaba con Emiliano, cuando te llamamos allá, ¿cuánto hace? El año pasado, pero en pleno auge de la pandemia, ¿no? ¿Octubre fue? Digamos que me escapé disparado de la segunda ola, cuando ya estaba empezando a manifestarse en París. Y me escapé justito antes del lockdown, digamos, cuando todo empezaba a suceder. ¿Qué pasó sí, me acuerdo, hablábamos en aquel momento de lo particular que era viajar en ese contexto, ¿no? Y cómo vos habías dicho, bueno, es una experiencia, también era muy disfrutable, ¿no? Porque de ver esas ciudades así como repletas uno estar acostumbrado a visitar lugares muy turísticos que están como de alguna forma saturados de turismo en situaciones normales. Bueno, acá tenías como la ciudad para recorrer de forma mucho más tranquila y disfrutable, ¿no? Sí, era sí, de otra forma. Como turista es disfrutable, como alguien vinculado a la industria del turismo era devastador. Claro. Y yendo un poco a lo que decías en la introducción, sí. A ver, si nos ponemos líricos, digamos que pasamos de un largo y frío invierno de 15 meses y que hoy están empezando a soplar las primeras brisas de primavera, llamémosle. Si lo llevamos a la frialdad de los números, después de 15 meses con una industria que ha estado en el entorno de entre el 5 y el 7% de lo habitual. Esto es, no 5 o 7% abajo, en el 5 o 7% del total de lo que solía ser la industria en épocas prepandémicas. Hoy digamos que estamos en el orden de entre el 15 y el 20%. Y por supuesto que esa diferencia se nota y mucho en el movimiento, en la expectativa, en las llamadas, en las consultas. Obviamente seguimos muy lejos de los niveles que dan estabilidad a nuestras empresas, claro, y a la industria. Muy lejos de la normalidad, llamémosle, pero hoy digamos que se puede decir que se ve una luz de esperanza y una luz de aliento para las empresas y también obviamente para la gente que tiene ganas de viajar, que está con esa necesidad contenida hace mucho tiempo. Sin duda. Para aportarte unos números más, el aeropuerto en mayo, por ejemplo, tuvo su mejor mes desde que arrancó la pandemia. ¿En mayo dijiste? ¿En mayo? En mayo, 16.640 pasajeros pasaron por la terminal portuaria de Carrasco, y esto es un 10% de los que pasaron en mayo de 2019. Y en el acumulado del año, digamos, en enero-mayo, están en el 8% del 2019. Es decir, esa es la realidad que hemos respirado en nuestra industria hasta abril, digamos. En mayo empieza a haber un poco más de luz y digamos que a partir de junio está un poco esa sensación que transmitías vos en la introducción, ¿no? Como que la industria empieza a renacer. Yo mencionaba uno de los aspectos que seguramente incidió, decime tú qué percepción tenés, pero por un lado
fue el cambio en materia de cuarentenas, ¿no? Para los uruguayos que regresan al país. O sea, el gobierno exoneró la cuarentena para aquellos vacunados y que pasaron los 15 días de recibir la segunda dosis, ¿verdad? O sea, uno no tiene ya que volver del viaje y decir, bueno, me tengo que quedar 7 días encerrado en casa. Por lo tanto, a veces capaz que implicaba contar, si me pedía licencia, contar hasta 7 días más si no puedo hacer teletrabajo, por ejemplo, ¿no? No, decididamente esa es una variable crítica que casi que cambió las reglas del juego. Te diría que vino acompañado de algunas señales que vinieron desde el extranjero. Por un lado, digamos, la reducción en las restricciones a la cuarentena obligatoria, al retorno al país, tanto a personas que estén, obviamente, inmunizadas, llamémosle, doblemente vacunadas y con sus 14 días cumplidos, y también para aquellos que hayan tenido COVID y puedan documentarlo, digamos, en los últimos 90 días. Eso están exonerados de la cuarentena, eso a través de un decreto oficial. Pero en paralelo y con diferencia de días se dio algo muy importante, que fue la apertura de España. España anunció que a partir del 7 de junio abría las fronteras a todos los países del mundo, obviamente a aquellas personas que estuvieran vacunadas, y se dio como en una sucesión de hechos. Primero vino ese anuncio, por unos días la vacuna Sinovac no estaba incluida dentro de aquellas que formaban parte del set de vacunas que España aceptaba dentro de su protocolo, y rápidamente, unos días después, la OMS homologó Sinovac, y por tanto los uruguayos vacunados con Sinovac y obviamente aquellos vacunados con AstraZeneca y Pfizer, quedamos en condiciones con nuestro pasaporte uruguayo de viajar a Europa. Aclaro esto del pasaporte uruguayo porque aquellos que tienen, y en Uruguay hay unos cuantos que tienen pasaporte europeo, no tenían este tipo de restricciones, ¿no? Pero digamos que entre la eliminación de la cuarentena al retorno y la apertura de España, sumado a que hay algunos mercados como Estados Unidos y el Caribe, donde las restricciones son realmente mucho menores, la industria empezó, digamos, a despertarse, llamémosle. Mira, eso te iba a preguntar, ¿se está viendo a partir de estas cosas que estás comentando? Bueno, se está notando aumento de consultas, aumento de averiguaciones, inquietudes para planear, por prever, por ver qué pasa. Sí, muchísimo te diría. Y acá nos encontramos de nuevo con un problema que ya podíamos prever, que es el desajuste entre la capacidad de reacción de la demanda y de la oferta. Es decir, después de 15 meses, la reactivación de la demanda casi que solo requiere de medidas administrativas como las que mencionábamos recién. Claro. Es decir, el estado de ánimo está instalado, sí. La gente que estaba acostumbrada a viajar está desesperada por viajar. Entonces, con que se dieran las condiciones mínimas para viajar, iban a reaccionar y la demanda se iba a manifestar. Entonces, con esas señales que dábamos recién, esto sucedió casi de forma espontánea. El problema que tenemos es que la capacidad de reacción de la oferta, esto es de las aerolíneas, que son una condición necesaria, no es tan inmediata. Requiere planificación, requiere recuperar capacidades de operación, obviamente también resolver, asumir riesgos. Entonces, ¿qué nos sucede hoy? Que nos enfrentamos a una demanda que realmente se está despertando, que digamos está recalentada, pero nos enfrentamos todavía a que, para que tengas una idea, la cantidad de asientos ofrecidos para volar del Uruguay al extranjero en junio sigue estando más o menos en el entorno del 10% de lo que era en junio de 2019. Ajá. Eso sobre todo, Andrés, estoy pensando por lo que tiene que ver con la afectación de la conectividad, digamos, eso es lo que explica claro, eso. Claro, a ver, vamos a repasar rápidamente. Para empezar, hay aerolíneas que Amazonas desapareció. Claro. Avianca no está volando y no se sabe cuándo es que va a volver a volar. Se habla de noviembre, pero realmente no tenemos certezas. Gol y Azul, las brasileras, como mínimo no vuelan hasta octubre. Se habla del temor a una tercera ola en Brasil, entonces no está muy claro. Aerolíneas Argentinas es una incógnita,
porque la situación en Argentina en general es una incógnita en términos sanitarios. La TAM, que es el principal jugador de la industria en Uruguay, que en términos de asientos, antes de la pandemia tenía cerca de un 30% de los asientos disponibles para volar al extranjero en Uruguay, hoy en día tiene un doble problema. Por un lado, su hub de distribución en Chile está afectado por las restricciones muy fuertes que está poniendo Chile para el ingreso de pasajeros. Eso hace que se cancelen todos los vuelos. De hecho, en junio va a estar operando solo unos pocos vuelos. Y San Pablo, que es su otro hub de distribución desde Uruguay, o centro de conexiones desde Uruguay, no es un origen aceptado en los principales destinos como Estados Unidos y Europa, y por tanto uno no puede viajar desde Montevideo vía San Pablo a Europa o Estados Unidos, y eso hace que por tanto no estén volando. Hay apenas dos operaciones semanales. Entonces, con todo ese repaso, y arranqué por la parte negativa, digamos, todo eso no existe hoy, y es parte de la realidad normal, llamémosle, previo a la pandemia. ¿Qué está empezando a suceder en junio? Bueno, las noticias buenas, digamos, hablamos de la demanda, la expectativa, las restricciones que se empiezan a ablandar, algunos países que abren las fronteras y algunas aerolíneas que empiezan a sumar oferta. Por un lado, ahora ¿Ustedes prevén que eso, de... que las aerolíneas empiecen entonces de a poquito a volver a ofrecer, a tener más servicios? Claro, es un proceso, como te decía, lento, claro. porque requiere de una planificación y requiere de que se den condiciones que no necesariamente están asociadas estrictamente al Uruguay. Entonces, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿cuáles son las buenas noticias que tenemos de junio en adelante en términos de conectividad? Bueno, a partir del 25 de junio empieza a volar Eastern, una aerolínea estadounidense con 2 frecuencias semanales directas entre Montevideo y Miami. Copa anunció un aumento de oferta. O sea, Copa llegó a estar volando en mayo 4 frecuencias semanales. Y en julio va a estar volando 12 frecuencias semanales conectadas en su hub de Panamá, con distribución a Estados Unidos, al Caribe. Iberia ya anunció que de sus 3 frecuencias actuales va a pasar a 5 frecuencias semanales a partir de agosto. Es decir, de a poco se va recomponiendo la oferta, pero digo, julio, por ejemplo, es un mes que es de alta temporada y en donde la oferta no va a llegar a ser más del 20%. ¿Qué quiero decir con todo esto? Se están empezando a dar las condiciones necesarias para que la industria funcione. Esto va a llevar un tiempo. O sea, va a ser un proceso lento, justamente por esto que decía, porque las aerolíneas no pueden empezar a operar de un día para el otro, menos aún después de 15 meses de haberla pasado muy mal, porque... Sí, es otra industria que le pegó con todo, ¿no? O sea, obviamente vinculado al turismo, es una de las industrias que lo sufrió. Yo usaba esa imagen, ¿no? Que fue tan gráfica en el primer momento de la pandemia, de ver los aviones así en masa estacionados en las pistas de aterrizaje en los hangares. Era realmente impactante, ¿no? Y era una muestra de eso, de lo que estaba pasando. Es una industria que realmente quedó muy golpeada, y el Uruguay, tenemos que ser conscientes, no es un mercado natural para las aerolíneas del mundo. Es decir, no es un mercado de primer ni de segundo orden. Es decir, el día que se pueda volar normalmente entre Argentina y Brasil, la recomposición de la oferta en el Buenos Aires-San Pablo me la imagino casi inmediata. Ahora, en Montevideo, en ese sentido, es un mercado, llamémosle, de tercer orden, es débil, y por tanto cuesta convencer a las aerolíneas que asuman el riesgo de volar a Uruguay. Claro que en la medida que las condiciones se empiecen a dar para que los turistas puedan salir, y por eso la relajación de esta restricción de la cuarentena nosotros lo entendemos como positivo, las aerolíneas empiezan a ver oportunidades, y al ver oportunidades, como siempre decimos, el turismo es de ida y vuelta. O sea, no solo permite que turistas extranjeros, que turistas uruguayos viajen al extranjero, sino que también nos brinda
lo que tú dijiste al pasar, la conectividad. Uruguay todavía sigue cerrado a los extranjeros, pero tarde o temprano se va a abrir y vamos a precisar que la oferta, que esas aerolíneas estén volando al Uruguay para que el turismo local, que mueve a tanta gente y de la cual depende tanta gente, también pueda funcionar, ¿no? Andrés, tengo 1000 preguntas para hacerte. A ver, empiezo por una, cuando decías lo de que se está viendo cierta reactivación o que a nivel de consultas, por ejemplo, se ha movido mucho en los últimos días a partir de estas novedades. La pregunta es básicamente, ¿son personas bueno, que ahora tienen previsto viajar y comprar sus boletos, su estadía? ¿O que le había quedado un viaje pendiente y habían quedado con todo armado cuando se desató la pandemia, ¿no? Porque eso se da mucho, ¿no? Hay mucha gente que quedó con pasajes a la espera de qué podía pasar y demás. ¿De qué tipo de consultas estamos hablando principalmente? Es un buen punto porque habla un poco también de la capacidad de reacción de nuestro negocio, de las agencias de viaje, de los intermediarios, que obviamente vivimos de la venta nueva. Esos asientos menguados que mencionábamos recién, los comparten, digamos, los pasajeros nuevos, que son aquellos que forman parte de nuestra industria que hoy estamos vendiendo, con aquellos decenas de miles que habían quedado con sus viajes reprogramados desde marzo de 2020. Es decir, obviamente en este momento estamos atendiendo a muchos clientes que están reprogramando sus viajes y al mismo tiempo, que es un poco lo que nos genera ilusión, es que hay mucha gente que ya se está animando a comprar viajes nuevos, ¿no? Es como que la barrera es un poco más baja. Si uno ya tiene un viaje, digamos, el dinero puesto o invertido en un viaje, hay como un incentivo más fuerte a tratar de materializarlo lo antes posible. Lo que estamos viendo hoy en día es que las ventas están empezando a crecer, las ventas de viajes nuevos. Pero por supuesto que la pregunta es pertinente porque los asientos son únicos, digamos, claro. y se comparten entre quienes reprograman sus viajes y quienes están comprando viajes nuevos. Hay quienes preguntan sobre todo por la actitud de las empresas en el medio, ¿no? O sea, de servicios turísticos que quedaron ahí y los pasajeros con la situación pendiente. Bueno, ¿qué ocurre en general? Se suspendió, digamos, el servicio y ahora se retoma como las condiciones de antes. ¿Se cobra algo más? ¿Cuál ha sido la actitud en general? A ver, acá es importante tener en cuenta algo que yo hablaba con Emiliano ya por mayo de 2020. El 75% del dinero que los clientes entregaron a las agencias para la compra de servicios, estoy diciendo un número aproximado, puede variar de empresa en empresa, estaba en manos de los proveedores, estaba en manos de las aerolíneas, estaba en manos de las cadenas hoteleras, porque hoy en día en nuestra industria no existe la reserva de un ticket. El ticket se compra, se paga, y no hay emisión de un ticket si no se paga, y el dinero está en manos de las aerolíneas. Lo que ha ido sucediendo en estos meses es que las agencias como intermediarias o los clientes directos con las aerolíneas han ido negociando y han sido procesos largos, bastante complejos, pero que en algunos casos, en algunas aerolíneas, se han logrado ratios de devolución bastante altos frente a los pedidos. Digo, aerolíneas como American, aerolíneas como LATAM, como Copa, aerolíneas que han devuelto sumas importantes, una cantidad de tickets. Hay otras aerolíneas que no han devuelto nada, caso bien concreto de Avianca, caso concreto de Amazonas, que es una aerolínea que quebró técnicamente y con la cual todavía estamos negociando la devolución de los tickets que habían pagado los clientes. Ha habido proveedores de servicios internacionales que quebraron y que también nos dejaron en una situación incómoda nosotros como intermediarios frente a los clientes. Es decir, es difícil hablar de una realidad única cuando cada caso es un caso y cuando depende un poco tu suerte de cuál haya sido el proveedor final con el cual hayas contratado. Ya te digo, hay aerolíneas que han devuelto todo, hay aerolíneas que han devuelto parcialmente, hay aerolíneas que no han devuelto nada. Y que todavía estamos a la espera y que seguimos haciendo gestiones y estamos haciendo nuestro rol de intermediarios.
que es justamente eso. Pero en general la actitud de la gente fue de reclamar el reintegro o dejarlo ahí en stand-by, digamos, a la espera de poder hacerlo o reprogramar el viaje. Para nuestra sorpresa hubo mucha gente que entendía esto como una inversión y que no se incomodó con la idea de dejar ese dinero disponible para viajar cuando se pueda viajar. Claro. Y mucha de esa gente es la que hoy nos está llamando y está diciendo, por favor, quiero viajar. Ese viaje ya esperé 15 meses o 14 meses o 13 meses, dependiendo para cuándo lo tenían programado. Y hoy ya me doy cuenta que para algunos destinos se puede viajar y quiero viajar. Claro. Y bueno, eso hoy está sucediendo y se está mezclando un poco con la venta nueva, digamos. Te hago 2 preguntas de la audiencia y después pasamos a otros temas, porque también es interesante ver cómo están esos destinos a los que queremos viajar. Hay quien pregunta, Oscar pregunta, ¿los cupos de las aerolíneas cómo son? ¿Al 50%? Entiendo que quiere decir los aforos, sobre todo. ¿Hay restricción por ese lado? No. A nivel internacional, las aerolíneas no tienen restricciones. Está bastante científicamente comprobado. No quiero ser categórico porque en esto siempre es difícil, pero claramente se ha probado que los aviones no son vectores de contagio, que los filtros que se utilizan en los aviones son suficientemente eficientes para evitar la propagación de estos virus. Y por tanto a nivel internacional no se han establecido restricciones de ningún tipo a los aforos de las salvo algún país que yo no tenga registrado, pero en términos generales no hay aforos. Después, otra pregunta que llega de la audiencia es vinculado a los aviones. Por ejemplo, ¿qué pasa con las millas? ¿Qué está pasando con lo que tiene que ver con el canje de millas? ¿Cómo están resistiendo, digamos, las aerolíneas a esto o no? Y, a ver, déjame decir algo sobre lo anterior. No hay aforos, pero hay algo que para mí sí es muy importante decir. Las aerolíneas, no debe haber industria más expuesta a los protocolos, más acostumbrada, con más musculatura para ejercitar protocolos que las aerolíneas. Cuando uno viaja se da cuenta que todo el tiempo están sucediendo protocolos, en épocas normales incluso, de chequeos de seguridad, etcétera. Y entonces las aerolíneas también han sido muy eficientes en poner en práctica todos los protocolos de seguridad sanitaria, obviamente que van por encima de todos los protocolos que ya tenían en términos de seguridad operacional, llamémosle. Entonces, me quedé pensando en eso en la pregunta anterior, o sea, de por qué no hay un riesgo y por qué, en términos generales, a nivel internacional hay consenso en cuanto a que la idea de imponer aforos prácticamente inviabiliza la operación de las aerolíneas y sería prácticamente que matar a la industria. Volviendo a lo de las millas, eso depende de cada aerolínea. O sea, la capacidad de redención de esas millas va a depender de los asientos que las aerolíneas disponibilicen. En general, creo que todas las aerolíneas han dado una extensión a los vencimientos de las millas, por algo natural, es decir, porque no ofrecieron ambientes de redención de esas millas porque no se podía viajar. Pero diría que no es mi métier, tendría que verlo cada cual con la aerolínea con la que tiene millas acumuladas. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Andrés Gil, director de e-commerce de 5M Travel Group, CEO de Toc Toc Viajes. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de turismo. ¿Por qué? Bueno, porque de a poquito los viajes internacionales están empezando a moverse a partir de algunos anuncios, por ejemplo, de que Uruguay ya no exigirá cuarentena a los uruguayos vacunados que vuelvan del exterior, o como la novedad de que España empezó a permitir el ingreso a los extranjeros vacunados. De eso estamos conversando esta mañana con Andrés Gil, director de e-commerce de 5M Travel Group y CEO de Toc Toc Viajes. Andrés, a partir de lo que hablábamos en el bloque anterior, me quedó preguntarte, ¿qué es lo que se está vendiendo concretamente hoy en día? Y bueno, se está vendiendo lo que se puede.
combinando los elementos que hablábamos recién, lo que se puede en dos o tres sentidos. En el sentido, digamos, sanitario, en el sentido político-administrativo, digamos, las decisiones de apertura o no apertura de las fronteras y las exigencias para los viajes. Y en tercer lugar, lo que es la disponibilidad de oferta de asientos, ¿no? Pero te diría, en lo que va de junio, casi que el 45% de los tickets que se han vendido son a Europa, esencialmente a España, que es uno de los pocos países europeos que hoy en día están abiertos para los uruguayos, son realmente pocos. Cerca de un 25% de Estados Unidos, básicamente ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles. Y después el Caribe, ¿no? Que el Caribe es, digamos, donde se vive con mayor libertad, digamos, esto del tema de las restricciones, casi no hay restricciones. Destinos como Cancún, Punta Cana, San José de Costa Rica, Curazao. Es decir, básicamente lo que se está vendiendo es a donde se puede viajar. Obviamente mercados que eran históricamente muy relevantes para el Uruguay, para la industria del turismo en Uruguay, como Brasil, Argentina, Chile, Perú. Esos mercados hoy no existen, ¿no? No existen porque están cerrados, no tienen conectividad y porque hay que ser conscientes. Nuestro continente está atravesando por una situación sanitaria muy compleja, y eso hace que obviamente las restricciones sigan siendo. Si bien, por ejemplo, Brasil está abierto, no creo que haya muchos uruguayos hoy en día con la cabeza puesta en viajar a Brasil, porque la situación sanitaria está bastante fuera de control. Y además tampoco es que hay mucha oferta, como decía, Gol no opera, Azul no opera, Latam prácticamente no opera, solo tiene 2 vuelos semanales a San Pablo. Es decir, hoy en día lo que está sucediendo es eso, es Europa, es Estados Unidos y es el Caribe. Y en esos casos, hablemos un poco de, ya que decís de dónde se está pudiendo viajar y están las distintas exigencias. Básicamente, ¿qué es lo que se está pidiendo hoy, por ejemplo, para lo que es el ingreso a España, por ejemplo? Bueno, a ver, para ingreso a España, que es como te decía, el país de Europa que se ha abierto más de par en par a partir del 7 de junio, básicamente se abrió para todos aquellos que hayan completado su proceso de inmunización, es decir, que presenten el certificado de haber recibido las 2 dosis en el caso de AstraZeneca, Sinovac o Pfizer, o de una dosis en el caso de Johnson & Johnson, que no sé si habrá mucha gente en Uruguay. Todos aquellos que presenten deben presentar el certificado, ya sea impreso en papel, o sea, ese código QR que aparece en la APP o directamente en la APP. Y con el certificado de vacunación se puede ingresar y de hecho no se necesita PCR, ¿no? No se necesita PCR tampoco. No. Ya con el certificado de vacunación es suficiente. Los menores que viajen con sus padres vacunados y que ellos no estén vacunados, esos pueden viajar, pero ellos sí se tienen que hacer un PCR presentado hecho 48 horas antes de la llegada al destino. Y los menores de 6 años son los que no necesitan nada en particular. Pero hay una franja ahí que justamente ahora que se está iniciando la vacunación entre los niños y adolescentes, llamémosle en el Uruguay, puede haber algunos que estén vacunados y otros que no. Y esto es importante también por el momento, al momento del retorno, aquellos que no estén vacunados, al volver sí tienen que hacer cuarentena. O sea, por ahora los menores de 12 años, pese a que sus padres no tengan que hacer esa cuarentena, los menores sí. Cuarentena al retorno al Uruguay. No menores de 12 años. Todo aquel que no esté vacunado o no haya transitado, no haya tenido el COVID en los últimos 90 días, al volver al Uruguay tiene que hacer cuarentena. Y en esa categoría caen aquellos menores que todavía no hayan entrado en el proceso de vacunación. Pero volviendo a lo de España... ¿Sí? Una de las restricciones es esa, y aquellos que tuvieron COVID no tienen habilitada la entrada todavía a España, los que, por lo menos aquellos con pasaporte uruguayo. Sí pueden entrar los que tienen pasaporte europeo, y en ese caso
simplemente tienen que presentar la prueba del alta médica, digamos. Pero digamos que las restricciones son básicamente esas, y después, bueno, ahí obviamente hay unos temas administrativos de llenado de declaraciones de formularios, formularios digitales, etcétera, pero que son más que declaraciones, no exigen ningún tipo de trámite adicional. Una pregunta importante. Una vez que llego a España, ¿qué puedo hacer en la Unión Europea? ¿Me puedo trasladar a otro país estando ya en España? No, bueno, como ciudadano uruguayo, de nuevo voy a hablar de la generalidad, Claro. que es quienes viajan con pasaporte uruguayo. La movilidad dentro de Europa está bastante restringida, porque aquí la Unión Europea, digamos, dio la libertad a que cada país imponga, obviamente, las restricciones de acceso que entienda pertinentes asociados a su propia realidad epidemiológica. Y entonces ahí hay como un ¿cómo decirlo? Hay como un collage de situaciones diferentes. En el caso de Uruguay, por el momento todavía son pocos los países a los que Uruguay, creo que Grecia es uno de ellos, pero el resto de los países todavía tienen vedado el acceso, o tienen restricciones como PCR y cuarentena al momento de la llegada. Es decir, acá es donde podemos empezar a resbalar en la entrevista, porque de verdad esto es un mundo bastante complejo, muy dinámico. Cada mañana aparece algún país que cambió sus restricciones, y eso es lo que ha vuelto también un poco más complejo el trabajo de las agencias de viaje como intermediarios. Bueno, ahí para las agencias de viaje es todo un cambio en el sentido de, después de pasar por este gran invierno, es cierto que la tendencia capaz que existía en los últimos años, bueno, armo mi viaje, ¿no? Me reservo ahí, compro directo el pasaje y me alquilo un piso, ya... Ahora uno quizás que vuelve a ser más temeroso y a sobre todo asesorarse más, ¿no? O sea, a recurrir a quien sabe y quien está metido en el tema para tener mejor información y mejor asesoramiento, ¿no? A ver, a mí me gusta decir que hay gente para todo, y va a seguir siempre habiendo gente para todo. Lo que sí es cierto es que el rol de la gente de viajes cambió. O sea, claramente estamos enfrentando otro tipo de preguntas que nos exigen mayor profesionalización, estar más preparados que nunca y meternos en terrenos en los cuales habitualmente no estábamos, no sabíamos, aprender muchísimo. De hecho, nosotros desde hace ya 3 meses estamos trabajando con un equipo asesor científico que es un equipo del Pasteur, en el que está liderado por Gonzalo Moratorio, Pilar Moreno, científicos que nos están dando una mano desde hace 3 meses, digamos, con 3 objetivos. Por un lado, una visión general, estratégica de cómo va el mundo para poder planificar nuestro negocio, para entender mejor justamente cómo se van a ir dando los movimientos y tener un horizonte de mediano y largo plazo un poco más claro. Por otro lado, también para entender qué destinos nos conviene promocionar y cuáles no, para no meternos en aventuras que después terminen siendo un boomerang y terminen siendo un problema. Esto basado obviamente en información científica, en información pública, pero bien curada, con información de contacto con otros GACH a nivel internacional, digamos. Y después, por último, justamente para nutrir a nuestros asesores, a nuestros vendedores de información de calidad, bien curada, para que puedan asesorar lo mejor posible a los clientes que tienen consultas que obviamente terminan siendo sorprendentes y que al final son súper naturales. Claro. Porque un cliente pregunta, pero ¿cuánto tiempo debería yo exigir que estuviera, que pasara entre que alguien dejó una habitación y yo entro a la habitación para sentirme tranquilo? Y la respuesta es, bueno, que al final no depende del tiempo, sino de la ventilación. Al final está demostrado que acá lo importante es que los espacios se ventilen. Si pasó un día pero la habitación estuvo cerrada, es irrelevante. Ahora, si pasaron 2 horas y la habitación estuvo ventilada, eso es suficiente. Bueno, a ese nivel de detalle llegamos con las consultas de los clientes, y por eso es que para nosotros este equipo asesor consultivo científico
era fundamental. Claro. Para, es interesante para eso de que poder hayan tenido que formar su propio GACH, digamos, ¿no? Y de algún modo sí, tenemos nuestro propio, con toda la polémica que hay en torno al GACH y su cosa, realmente entendimos del valor que tiene justamente del ejercicio ese que desarrolló el gobierno, apoyándose mucho en las recomendaciones de los científicos, entendimos que había un valor en apoyarnos como industria en el conocimiento científico, y la verdad es que nos ha funcionado muy bien, y además de que hemos aprendido un montón, hemos podido volcar mucho de ese aprendizaje a los clientes del Grupo 5M. Y otra cosa que, por ejemplo, también es un desafío para las agencias online, o sea, yo como CEO de Tok Tok Viajes, en donde esa interacción vendedor-cliente muchas veces, o en algunos casos, no se da. Tuvimos que montar un servicio online para amortiguar, digamos, el aluvión de consultas, un servicio en el cual las personas que lo podrán encontrar ahí en toktokviajes.com, donde uno entra y puede ver el mapa del mundo con todas las restricciones que hoy en día están operativas, puede hacer clic en el mapa, puede poner Uruguay, España, Uruguay, Estados Unidos, Uruguay, eso seguro que República resulta Dominicana. muy interesante. Sí. Y ahí se hace un despliegue de todas las restricciones actualizadas en tiempo real, de qué te piden, qué no te piden, si PCR, si cuarentena, si hay que estar con tapabocas, si hay que estar, es decir, al final todo termina en la información. O sea, si hay información, hay decisiones. Sin información, claramente a la gente le cuesta mucho más tomar decisiones. Precisa del asesoramiento y del acompañamiento. Andrés, imagino que otra pregunta, además de estas cuestiones, ¿no? Más de lo que se necesita para ingresar y estas cuestiones más sanitarias, hay una pregunta pertinente que es ¿qué se puede hacer en esos destinos, ¿no? ¿Ya se puede hablar de un turismo normal o hay mucha cosa cerrada todavía? ¿Vale la pena viajar en las condiciones actuales? Porque hay quien se debe estar preguntando si no conviene todavía esperar un poquito para tener algo más de esa normalidad, ¿no? A ver, eso depende obviamente de cada país. Si hablamos yo qué sé, vamos a los casos extremos como los países vecinos, donde las restricciones a la circulación son enormes, hasta países de Europa en los que todos hemos visto en los últimos tiempos, la Eurocopa se está jugando con público, los últimos grandes torneos de tenis, el Abierto de Madrid, el Abierto de Roma, el Abierto de Roland Garros, se han jugado con público, obviamente con aforos, pero se han jugado con público. Algunas ligas de fútbol están empezando a jugarse con público. Es decir, lo hablo porque son referencias que uno puede ver a través de la televisión, pero la realidad es que hay muchos países que lentamente han ido volviendo a la normalidad, que obviamente es una normalidad distinta. Si lo miro desde la industria, y quizás hay uno de los legados de esta industria es que en donde había 100 hoteles, ahora haya 70 o 50. Donde había 100 restaurantes, capaz que ahora hay 60. Pero eso ya no tiene que ver con las restricciones sanitarias, sino con el legado y el impacto que tuvo esta crisis larguísima sobre algunos jugadores de la industria. Pero en términos estrictamente sanitarios, la pregunta tiene una respuesta diferente según el país. Hay países que se volcaron rápidamente a la normalidad y hay otros que siguen manteniendo algunas restricciones a la circulación, pero es una respuesta bastante amplia la que estoy dando. Depende de cada país. Yo qué sé, Estados Unidos, por ejemplo, al cual se entra hoy en día, como Uruguay, se entra solamente con un PCR hecho 72 horas antes y no hay que hacer cuarentena, y que es un mercado al que está habiendo mucho tráfico. También hoy en día se está viviendo ambientes ya mucho más normales a los de los últimos meses, porque son países en los cuales, y esta es una variable crítica, ha avanzado de un modo muy, muy, muy bueno los programas de vacunación. Al final, el indicador que nosotros hoy en día miramos
casi con más detenimiento es justamente ese. ¿Qué nivel de doble vacunación, llamémosle, o de inmunización, para hablar en términos precisos, qué nivel de inmunización tiene el destino al cual voy? Y eso nos va a dar un poco, el caso más paradigmático es Israel. Israel llegó a su inmunidad de rebaño y directamente la gente ya está viviendo vida normal, directamente sin tapabocas. Bueno, digamos que acá hay un abanico desde países que están viviendo cuarentenas todavía duras hasta países que lograron ya, llamémosle, la liberación. En el medio hay de todo un poco. Lo mismo debe pasar, imagino, con los precios, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, uno puede decir, bueno, pueden haber subido por la situación anómala, o por el contrario, al revés, pueden haber bajado para entusiasmar de vuelta a que la gente se anime, ¿no?, a dar el paso de viajar. ¿Cómo describirías esa situación? Y sí, que pasan un poco las dos cosas. Por un lado, hay muchas ofertas muy buenas justamente para estimular la demanda, para incentivar a la gente a animarse a viajar, también para asegurar los factores de ocupación de esos vuelos en los cuales las aerolíneas están tanteando a los mercados. Pero después no termina siendo otra cosa que el juego entre oferta y demanda. Y si hablamos de una demanda recalentada enfrentada a una oferta limitada o restringida, y bueno, y es esperable que en algunos casos los precios suban, porque la oferta es limitada, los asientos son limitados y sobre todo con baja anticipación. Hoy en día lo resumiría así: comprando con baja anticipación para volar ahora mismo en junio o en julio, que además incide el tema de las vacaciones, y los precios están bastante caros. Lo poco que queda, que de hecho quedan pocos lugares, están caros. Ahora, si uno empieza a mirar agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya ni que hablar los primeros meses del año que viene, se encuentra con precios súper competitivos y muy parecidos o menores a los que había en la época pre-pandemia. Mira. O sea, eso en términos de tickets aéreos, ¿no? Después, de nuevo, el universo de la hotelería está mucho más fragmentado y también es cierto que pasa un poco más lo que tú decías al pasar recién. Están más propensos a las ofertas, etcétera, porque también la han pasado mal y porque también el nivel de competencia es más alto al estar el mercado más fragmentado y entonces los hoteles buscan oportunidades dentro de los tráficos bastante magros que hoy en día está habiendo, ¿no? Lo último, una pregunta que me llega de la audiencia: ¿qué ocurre con los costos de los seguros de viaje? Los costos de los seguros de viaje se han mantenido estables. Lo que sí han surgido es algunos sabores diferentes o algunos productos adicionales por sobre las coberturas de los seguros para cubrir contingencias asociadas al COVID. Es decir, nosotros en general trabajamos con Asiscard, que es nuestro partner, y creó un producto COVID que se compra por encima de la cobertura médica en viaje y que da cierta cobertura en caso de que te suceda algo vinculado al COVID. Cobertura en cuanto a que, por ejemplo, más allá de la cobertura médica, cubre los días de hotelería que uno tenga que quedarse en un país en caso de agarrarse COVID. Pero digo, en términos de los seguros para viajar, no ha habido cambios significativos en los precios. Lo que sí ha habido es una especie de reconfiguración de los productos que se ofrecen, porque obviamente al final ellos cubren riesgos y los riesgos han cambiado o han aumentado en la industria y eso obliga a ser creativo para ir dando, digamos, respuesta a las inquietudes que tenga la gente, porque al final lo que crean son productos para atender a las inquietudes que tengan los viajeros. Andrés Gil, director de e-commerce de 5M Travel Group, CEO de Toc Toc Viajes. Gracias, Gracias, Andrés, como siempre. Un abrazo y volvemos a contactarnos en cualquier momento para ver cómo sigue la evolución de este tema, que seguro que tiene a muchos pendientes también, ¿no? Había quien decía, bueno, mirar ahora viajar en la situación sanitaria en la que estamos. Bueno, pero también hay otros que están diciendo,
Ay, por favor, quiero mirar un poquito para afuera, ¿no? Quiero tener esa posibilidad de soñar, de imaginarme, estar en otro lado, disfrutando de lo que era aquella vieja normalidad. Bueno, por ahí va la cosa, así que en eso vamos a estar seguro en los próximos tiempos. Romina, a las órdenes, y como bien dijiste, es algo para seguirlo día a día. Cada mañana nos despertamos deseando de que no surja ninguna novedad que nos aparte de este camino que parece ser es un camino de reactivación y de reflorecimiento, digamos, de nuestra industria. Esperemos que así sea por todos. Un abrazo, Andrés. Gracias. Buen día, que pasen bien.